hasta pronto. Y estamos con Eduard Málaga, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Eduard? Él es congresista del Partido Morado, lo conocemos hace tiempo, y ahora ya está en el Parlamento, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra con cajón, dice el dicho, Eduard. ¿Y cómo está resultando? Y tú con guitarra siempre has estado, ¿no? O sea, eres músico. O cajón no. Cajón no. ¿Cómo está el cajón? ¿Cómo está el cajón? ¿Cómo es el Congreso? Ante todo, buenas noches, René, Anuska. Es para mí un placer estar en este florecimiento, presente en este florecimiento de los medios independientes. Es realmente fabuloso lo que está ocurriendo. Los felicito por eso. Gracias. La guitarra y el cajón, pues claro, es un poco abrumador, no teniendo experiencia previa en política, entrar en esto. Ciertamente fue una decisión difícil, pero te puedo decir que no me arrepiento, que hoy más que nunca me siento empoderado, me siento contento por tener la oportunidad de ayudar. Y creo que hay muchas, a pesar de que el sistema es tan frágil y tan precario, hay muchas posibilidades de hacerlo desde donde estoy. Así que el convencimiento está. Hay muchas sorpresas en lo que veo del día a día, quizás vamos a hablar de eso en algún momento, pero al final del día es un lugar muy importante, es un poder del Estado clave para facilitar el avance del país. ¿Usted se siente representado? Buenas noches. Tomado algunas medidas concretas que no se habían visto antes, ¿no? Por ejemplo, porque... Se quedó congelado René. Eso le pasa por interrumpirla. Ya, entonces ahí voy yo. Yo quería, usted me dice que se siente orgulloso de estar donde está, que siente que puede ayudar. Y lo que hemos visto hasta ahora, digamos, en términos de institución, ¿no? Parece que el Congreso y el Ejecutivo se están llevando de todas las maneras menos bien. ¿Usted se siente representado por las actitudes, por ejemplo, las formas de la actual presidenta del Congreso? No, yo difiero de esas formas, yo tengo otras formas. Claramente mi postura es, muchos piensan que el centro es no hablar con izquierda ni con derecha. Yo pienso que es buscar el diálogo con todos, concertar. Y las formas, pasados los 50 años, creo que ya no te las enseña nadie ni te las corrige nadie, pero no comparto la forma de todos mis compañeros. Una de las cosas quizás que más me ha chocado es ver que no estamos priorizando los problemas del país. Nos estamos enfrascando en un enfrentamiento político entre izquierda y derecha, estamos hablando de quién ganó las elecciones, estamos hablando de ideologías, cuando todos durante la campaña hemos enfatizado la importancia de la salud, la educación, la reactivación económica. Entonces yo no me siento representado por el ansia de poder. Yo creo que lo que deberíamos priorizar todos es la necesidad de actuar, la necesidad de ya empezar a desarrollar nuestra agenda legislativa. ¿Cuántos legisladores están ya trabajando en lo que prometieron durante la campaña? Ha sido muy difícil llegar a ese punto porque estas primeras semanas estamos básicamente enfrascados en este tema de un lado y del otro, ¿no? Ustedes y no tuvieron... se están tomando decisiones, ¿no? Sí, y ellos Exacto. tuvieron, Anuska, particularmente el congresista Málaga publicó ayer un comunicado pidiendo, o sea, recomendando, pidiendo la renuncia de Béjar, ¿no? En virtud de las declaraciones, en virtud de la situación. Y dado que has hablado del centro, es bien difícil porque, digamos, puedes ser tú más comprensivo con ciertas situaciones, pero ¿consideras que el Ejecutivo se le ha pasado dando pretextos para ser atacado? Yo no sé si es una postura intencional. Yo me atrevería a creer, a pensar, porque también hay poca transparencia, es poco lo que se sabe, ¿no? Pero me atrevería a pensar que más bien es una situación de precariedad. No hablaría de incapacidad, pero sí de incompetencia. Hay mucha precariedad en las decisiones, en las evaluaciones de las consecuencias de sus actos. A menos que sea realmente una provocación y un intento de agudizar las contradicciones, lo cual parece que están logrando. Yo creo que más bien estamos ante un fenómeno de precariedad, de designar un premier, ministros que sabes que van a ser altamente cuestionados en un ambiente altamente polarizado, en un país que ha sufrido más de una década de terrorismo insano. Es una pobre decisión política. Apostar por personajes ligados a la homofobia, a la misoginia,
sin paridad de género. Yo me atrevería a pensar que quizás le iría muchísimo mejor al señor Castillo si tuviera más mujeres en el gobierno, ¿no? Quizás esa es una de las razones, le falta inteligencia emocional y le falta más sensatez para muchas de las cosas que está haciendo. Entonces, yo creo que además de lo que uno pueda cuestionar política o ideológicamente, yo creo que hay una falta general de sensatez y preparación que ojalá podamos ayudar a enmendar. No se trata de que vamos a vacarlo y que vamos con los golpistas o que pisamos el palito, sino que nuestra posición de centro es apoyar lo que hay que apoyar y criticar lo que hay que criticar. Y yo creo que hay coherencia en ese sentido. Yo personalmente ofrecí mi ayuda técnica a cualquiera de los dos, lo hice contigo, incluso delante tuyo en una entrevista, a quien ganase la segunda vuelta, a cualquiera de los dos, no había un tema político. Luego anuncié mi voto por uno de los candidatos, por el señor Castillo. Luego hemos desde el Congreso apoyado una de las listas de mesa directiva que incluía Perú Libre. Hemos felicitado la moderación dentro de todas las diferencias que tenemos, la moderación del mensaje del presidente, pero a partir del nombramiento del gabinete Bellido hemos encontrado diferencias que tienen que ser ventiladas y tienen que ser enfocadas de alguna manera y resueltas. Entonces, cuando hay que hablar, se hable, cuando hay que decir las cosas, se dicen, René. Bueno, vayamos a salud, ¿no? Porque usted Claro. es congresista y ahora tiene el deber no solo de tratar los temas en los que usted es especialista, sino va a tener que votar sobre todo tipo de temas, ¿no? Y tomar posición. Claro que sí. Ahora, Déjame llega hacer la una tercera pregunta ola. antes, si se puede. René, ya nos disculparán, pero algo pasa con el internet de René. Entonces, a usted a mí me escucha bien, ¿cierto? Perfecto. Sí. Ya. Sí, ahora sí. Yo quería preguntarle algo que es, o que a mí me preocupa particularmente, ¿no? Está todavía en veremos, porque desde el otro gobierno, fuentes del Ministerio de Salud, dijeron que se estaba evaluando seriamente la posibilidad de vacunar a todo el personal médico que había recibido las 2 dosis de Sinopharm con una tercera dosis ahora de Pfizer. Igual que Pfizer ahora está hablando que después de la segunda dosis, a los 6 meses, están planteando la posibilidad de que sea necesario ponernos una tercera dosis. Pero con el tema de los sanitarios, es la sensación de que nos va a llegar la tercera ola, o que ya estamos en la tercera ola, y que no se ha reforzado ni se ha tomado una decisión sobre si revacunar al personal médico al menos con una dosis más de Pfizer o no hacerlo, o de otra vacuna, ¿no? ¿Usted cree que puede confluir la tercera dosis con que los sanitarios, los médicos se enfermen y volvamos a tener un panorama de hecatombe aquí? Es posible. Lamentablemente, el MINSA, desde que empezó la pandemia, no se ha caracterizado por tener una capacidad extraordinaria de comunicación. Siempre, y sobre todo ahora que ustedes en los medios ya conocen mucho más del tema, las discusiones sobre qué se debe hacer se llevan a cabo fuera de las esferas que corresponden. Entonces, yo siento que ahí hay un déficit que corregir. Una decisión que sí yo aplaudiría es que se ha mantenido a los equipos de vacunación, lo cual es importante para poder asegurar el éxito de esta. No sabemos qué va a pasar con la adquisición de vacunas, ojalá que se cumpla, pero en el tema particular del personal de salud, del personal sanitario, sí, yo creo que debería ser priorizado, pero no tenemos una decisión anunciada del sector. Habría que sopesar también, Anuska, el hecho de que, como bien dices, en algunos países ya se está hablando de una tercera dosis, algunos países están tomando esta decisión de manera propia, que obedece, por supuesto, a ciertos criterios inmunológicos. No hay que ver luego si se reglamenta así a nivel mundial, pero si empieza a ocurrir esto en países desarrollados, otra vez vamos a tener la situación de que va a haber una cierta escasez para los países que tienen más dificultad en llegar a estas dosis. Entonces, en una situación de escasez, pongámonos ya en esta situación donde sabemos que con las vacunas que tenemos no vamos a llegar al hipotético 70 o 80% de vacunados que se necesita para la inmunización de rebaño. ¿Qué hacemos con las vacunas que tenemos? ¿Priorizamos al personal de salud con la tercera dosis o tratamos de salvar más vidas con una o dos dosis a aquellos que no han sido vacunados todavía? Una vez más, estamos ante una situación de luchar por un bien que no es abundante. Guerra. Así que es una decisión que no es sencilla de tomar. ¿Qué? Sí.
Sí, congresista, si me permite, también hay grupos de doctores antivacuna, ¿no? O sea, doctores mismos que no quieren vacunarse. Entonces, eso es bien complicado, ¿no? Porque ponen en peligro sus propias vidas y las de sus pacientes. Sí, y no es un problema que nos afecte solamente aquí en el Perú. Esto ocurre en todo el mundo. Yo, como sabes, he vivido 21 años en Alemania y me he quedado sorprendido. Ayer me manda una amiga que trabaja en un estudio médico el video de un médico negacionista y ellos están protestando en las calles porque les recortan su libertad y porque los quieren obligar a hacer ciertas cosas, ¿no? La vacuna, la mascarilla. Entonces, veámoslo también como un fenómeno de reacción ante este estrés que estamos viviendo. El que te fuercen a seguir ciertas medidas, a no relacionarte, no salir de tu casa, genera estas cosas y es caldo de cultivo para aquellos que sí tienen esta ideología antivacunas. El que sean médicos o científicos o no, no lo salva de eso, lamentablemente. Ya sabemos que hasta un premio Nobel en diferentes categorías puede equivocarse, como pasó con el caso del VIH o el cáncer. Hay premios Nobel que han sacado teorías de lo más absurdas al respecto. Claro que Así que sí, no es sorprendente. antes de pasar a otro tema, ¿qué le parece que hayan puesto en la Comisión de Salud al doctor Bustamante, que ha sido tan cuestionado por su posición respecto a las vacunas Sinopharm, ¿no? Y que muchos le endilgan haber causado que muchas personas no hayan querido vacunarse con Sinopharm, por ejemplo, ¿no? Me Cuando parece pudo estar usted ahí, no, usted pudo me estar parece ahí. que no es la decisión más apropiada. Quizás él tendría que hablar al respecto, tendría que demostrar una voluntad de diálogo, porque lo que yo he visto es que ha sido un enfrentamiento muy frontal de la mano de Canal Willax eh, hacia todo lo que tenga que ver políticamente con Vizcarra, ¿no? Estábamos hablando de que Sinopharm fue víctima de este ataque básicamente por su vínculo con el gobierno de Vizcarra y no necesariamente por ser Sinopharm. Y luego viene ya el argumento científico de que Sinopharm esto y Sinopharm lo otro, pero me parece que al igual como con el canciller Béjar y como con otras designaciones, como con la misma repartición de comisiones, en general no estamos teniendo los criterios más razonados, fundados, sopesados para tener un mejor gobierno. Toco el tema de la repartición de comisiones también, porque esa es otra de las sorpresas que me llevo como político novato, ¿no? Hoy día hemos tenido instalación de varias sesiones, de varias comisiones, perdón, y estamos votando sobre algo que ya se decidió. O sea, nos piden nuestro voto para ver si aprobamos que la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría estén en manos de tal y tal cual persona, cuando esto ya se aprobó, se votó, en fin, y fue decidido por otras personas. Entonces, la instancia de elección no tiene mayor sentido. Si tuviésemos alguna discrepancia con alguna persona presidiendo alguna comisión, por ejemplo, esta sería la instancia para hacerlo saber. Sin embargo, no se estila, no se hace, no se recomienda porque ya hay un acuerdo político previo. Entonces, ya desde arranque, así como se nombran gabinetes por amistad, por repartija, repartija hay una repartija. Y yo, fíjate, siendo parte del Congreso, ahora soy parte de eso también. O sea, es muy difícil aceptar que ahora eres parte de eso que necesitas solucionar. ¿Qué propondría usted para solucionar esta repartija institucionalizada? Porque parece que ellos llaman propedéutica parlamentaria, que ustedes los nuevos no entienden, ¿no? Que los partidos tradicionales juegan así todos los periodos electorales, todos los periodos legislativos. ¿Qué propondría usted? Mira, yo soy muy testarudo cuando alguien me dice que esto no se hace así o nunca se ha hecho de esta manera o esta es la manera tradicional. Yo creo que hay que pensar fuera de la caja, romper los moldes. Es algo que quizás también he hecho durante toda mi carrera científica y es algo que planeo hacer ahora. De hecho, esto ha generado que tenga unas reuniones con mi despacho, con mis asesores para trabajar este tema y preguntar qué reformas se pueden hacer al reglamento del Congreso para hacerlo más eficiente, ¿no? Juntar, por ejemplo, no sé, pues 150 personas en un hemiciclo. Te doy otro ejemplo, ¿no? De insensatez. 150 personas por más de 2 horas en un ambiente cerrado llama pues a crear un foco de contagio, ¿no? No es el mejor ejemplo que debemos dar. Instalar una sesión de una comisión para simplemente votar
y ya está, y en media hora te fuiste, o sea, no has hecho un trabajo. Yo no siento que estamos trabajando, deberíamos ya poner la agenda, sacar los temas, o sea, falta celeridad porque hay una formalidad que parece de otro siglo, debe ser de otro siglo, y que yo creo que se puede reformar. Vamos a tratar de abrir un diálogo, yo voy a tratar de abrir un diálogo con mis colegas, a ver si estamos de acuerdo en qué podemos hacer para modernizar este sistema. Y hablando de los contagios, he sabido por Twitter, no sé si llegó a los principales medios, que ya un congresista, uno de los voceros de Acción Popular, ha dado positivo al COVID, estuvo en junta de portavoces, justo lo que yo decía en mi primera intervención ante el Congreso: señores, tenemos que tomar las medidas, no podemos estar juntándonos de esta manera, y mira lo que ha pasado. Espero que no alcance a más de mis colegas, espero que el señor Ceballos esté bien, pero ante una tercera ola, ante la inminencia de que es una enfermedad que ataca a personas más jóvenes, con más virulencia, ¿cómo podemos comportarnos de esta manera? No estamos aprendiendo las lecciones. Y todo eso se traslada al Congreso. El Congreso sí representa a la ciudadanía, porque esa irresponsabilidad que vemos en muchos ciudadanos también la vemos en el Congreso. Así que yo lo veo como mi rol. Hablando un poco de eso, hay países, bueno, efectivamente, ¿no? En Alemania están como... son muy precavidos a la hora de limitar las libertades, también por una cuestión histórica, ¿no? Pero, por ejemplo, en Francia ya están poniendo coto a diferentes... O sea, el tema de los negacionistas o de la gente que simplemente dice yo no me quiero poner la vacuna, o sea, no sé si funciona o no, pero no me la quiero poner porque estoy bien, ¿no? Entonces, en Francia ya se están poniendo ciertos límites, el Estado está poniendo ciertos límites, ¿no? Bueno, si no te vacunas, hay determinados trabajos a los que no puedes postular. Si no te vacunas, hay determinados sitios a los que no puedes ingresar. ¿Usted cree que habría que dar una ley en el Perú? Claro, yo sé que estamos hablando de esta posibilidad cuando nos faltan vacunas, pero también en los rangos de edad, que tendría que estar todo el mundo vacunado, hay mucha gente que no se ha vacunado también por este negacionismo. ¿Cree que desde el Congreso debería pensarse a futuro en la posibilidad de establecer parámetros o prohibiciones para las personas que no se vacunen? Yo creo que es una excelente posibilidad a evaluar, pero más que el aspecto punitivo, yo resaltaría los incentivos, ¿no? Como por ejemplo lo que está pasando en Tacna. Ellos saben que cuando lleguen a cierto umbral van a poder tener tratos comerciales con los vecinos del sur, con Chile, con Arica. Entonces, a veces también se dice en el argot criollo, por la plata el mono baila, ¿no? Hay que darles incentivos a la población, hay que también promocionar el tema de la vacunación con una campaña masiva de comunicación. La comunicación ha sido un talón de Aquiles desde que empezó la pandemia. No hemos aprendido esa lección. Ahora somos más personas informadas en los medios, quienes hablamos y explicamos y hacemos estas cosas, pero no vemos una campaña masiva. Pero yo creo que sí, una campaña de incentivos, ahí donde te importa, podría ser el truco. Y Sinopharm, mucha gente dice, claro, nos hablan de las bondades de Sinopharm, pero ¿por qué en Estados Unidos o en Europa no se aplica Sinopharm? Bueno, quizás es un tema muy sencillo, ¿no? Porque ahí tienen la capacidad de producción de otras vacunas que ellos han priorizado, porque tendrían que comprar la que se produce tantos miles de kilómetros lejos de ellos, y ellos tienen una tecnología propia. Eso se llama independencia, autonomía tecnológica. Si soy un país que produzco lo suficiente para abastecer lo mío, ¿por qué voy a preocuparme de buscar otros productos, ¿no? Ellos no han tenido escasez de vacunas. La ONU ya ha autorizado Sinopharm como vacuna. Además, por supuesto. Ahora, pero hay temores con los viajes, por ejemplo, ¿no? Que personas, digamos, hay un rumor referido a que si tienes Sinopharm no puedes viajar a Europa. ¿Es verdad que hay vacunas que te permiten desplazarte más libremente por el mundo en la eventualidad de que puedas viajar por emergencia o lo que sea? Yo entiendo que ese problema se ha ido, o sea, ha habido algo de eso en un principio cuando recién se empezaban a aprobar las vacunas y a determinar las normas para permitir el ingreso en un u otro país. Tenías que ver cuáles estaban aprobadas, cuáles habían funcionado, la vacuna me refiero. Entonces, en un primer momento no todas estaban en el mismo nivel, pero ahora, mientras estamos hablando, creo que ya la mayoría tienen su aprobación por la OMS y la mayoría de los países ya lo está haciendo. Si no es así, no es que la vacuna sea mala, sino que es un tema de procedimiento que todavía no ha llegado a su fin. Administrativo. Una pregunta
más permite Manuska, por favor, el tema de los colegios, ¿no? Se ven sobre todo a las madres de los sectores sociales más altos, desesperadas porque sus hijos regresen a los colegios, pero de todas maneras ponen el tema en la palestra, ¿no? Porque es una preocupación transversal a todas las clases sociales, el retorno de los chicos a los colegios, tomando en cuenta además que es muy incierto el momento en el cual los menores de 12 años o de 18 en el país van a ser vacunados. Yo te agradezco la pregunta porque nos lleva otra vez a reflexionar que en vez de pensar a cuántos ministros se va a bajar la derecha, no estamos pensando en nuestros niños. Y este es un tema que viene ya desde la campaña. La posición nuestra de principio ha sido que hay que retornar a clases. Hay que hacer todo lo posible por retornar a clases. Todos ya sabemos cuáles son los argumentos, ¿no? No podemos parar la educación, no podemos afectar la socialización de los niños y los jóvenes de esa manera. Pero sobre todo estamos hablando del futuro del país, ¿no? Una generación perdida que probablemente pues tenga problemas en el futuro. Entonces, las razones son claras. Ahora, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que asegurarse que este retorno va a ser seguro, para empezar. Ante una tercera ola, insisto, con una variante que va a afectar de manera más grave a personas jóvenes, ¿no? Jóvenes y no vacunadas. Nosotros no estamos llegando a ese nivel de vacunación, entonces está claro que tenemos que tomar precauciones. Se habló también durante la segunda vuelta de una serie de medidas que no vemos que se están aplicando. Pues, hablamos, por ejemplo, yo propuse con otros colegas sacar todas las actividades educativas al aire libre. El retorno a las aulas puede ser, debe ser al aire libre en estas circunstancias. También hablamos de aquellas situaciones en las que no se pudiese llegar a esa solución, trabajar un tema que se ha llevado ya en países desarrollados, que es los medidores de CO2 para ver la calidad del aire. No estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de equipos que son sumamente caros, yo creo que la inversión misma valdría la pena. Estamos hablando también, por ejemplo, así como se ha privilegiado el uso de la reducción de aforos para poder permitir actividades comerciales como los cines, ahora los estadios, los restaurantes, no hemos hecho eso en los colegios. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? Estamos dando el mensaje de que la educación no es una prioridad para nosotros. Ahora, dentro de todo este debate, has mencionado un tema clave que es la transversalidad, ¿no?, de las clases sociales. Claramente hay colegios que están en condiciones de hacer los esfuerzos y que tienen los medios para asegurar un retorno seguro, pero muchos otros colegios y universidades, sobre todo fuera de Lima, no tienen esa posibilidad. Entonces, cualquiera sea la decisión, tiene que ser una decisión que englobe todas las posibilidades. No puede ser una decisión blanco y negro, tiene que ser una decisión con grises, con matices, con diferenciación, de las posibilidades que existen en cada lugar. ¿Para qué? Para que, perdón. ¿Sí? Entonces, congresista, pero de alguna manera lo que, no sé si estoy entendiendo mal, es si el colegio puede garantizar unas medidas de seguridad, evaluar, usted está planteando que los niños vuelvan a clase, pero si los colegios no pueden dar las clases al aire libre y no pueden asegurar unas medidas mínimas, entonces no. Pero entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a que no es algo horizontal, que no es algo que integra a todos los niños y vamos a abrir más la brecha todavía. Mucho Justamente, más la brecha. Por supuesto, tienes toda la razón. Y aquí, entonces, lo que corresponde es que el MINSA, por un lado, que el MINSA determine cuáles son esas condiciones seguras, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a los criterios internacionales, porque sin eso no podemos avanzar. Una vez que tenemos los criterios seguros, la prioridad del gobierno debe ser priorizar, la redundancia, aquellos centros educativos que no cumplen con esas condiciones para que las puedan cumplir. Es un tema de inversión. O sea, Flor Pablo, mi colega, celebró mucho una propuesta que ella tenía hace mucho tiempo, que la tomó también el profesor Castillo, de declarar en emergencia al sector educativo. Pues este tipo de medidas justamente facilitaría la implementación de medidas de urgencia en aquellos centros educativos que no cumplan con estos criterios. Pero tenemos que seguir esa secuencia. Primero tenemos que ver qué dice la ciencia. En esta tercera ola, con estas variantes, ¿es sano o no es sano o es seguro regresar a clases? ¿Bajo qué condiciones? Una vez que tengamos esas condiciones, podemos hacer un censo, evaluar la situación a nivel nacional y decir escalonadamente, bueno,
Tales pueden, tales no pueden. Ahora me voy a ocupar de los que no pueden porque esa es mi obligación como Estado, hacer que aquellos que no puedan retornar a las clases lo logren con ciertas medidas. Pero entre que nos organizamos y no, ya estamos en la quinta ola. Entre que se hace el estudio, se saca la normativa de que hay que cumplir, pasamos a la quinta ola, justamente por este estado lento, ¿no?, que tenemos. Sí. Concuerdo, pero es la mejor posibilidad que tenemos. La otra posibilidad es hacerlo de acuerdo a creencia y no a evidencia, ¿no? Aquí habría que apelar a la celeridad del Estado. Sabemos que no es así, pero ¿qué opción tenemos? Correr el riesgo. O sea, yo como autoridad en salud o como autoridad presidencial no tomaría el riesgo de decir, bueno, vamos a probar, pues, a ver, que vayan nomás y a ver cómo nos va. No puedes. Es muy peligroso. Muy peligroso, porque por medio de la vida humana. Ojalá lo escuchen, congresista, ojalá. Mucho por hablar, estoy seguro que nos vamos a volver a ver en réplica varias veces porque usted maneja tanto el tema político como el sanitario y son los dos ruidos que permanentemente están dando vueltas. Muchísimas gracias, congresista Mala, del Partido Morado, y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes también, gracias a Nuzca también. Gracias a ambos. Muchas gracias. Perdón por los problemas de internet, trataremos de solucionar. Estupendo. Voy a colgar ya.